buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias por nuevamente acompañarnos en esta serie de catequesis a manera de triduo para clausurar el año de San José en la diócesis de Tlaxcala. En este viernes 3 de diciembre del año 2021 estamos viviendo esta experiencia desde la comunidad de Xicotencatl, dedicada a San José de la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad en Huamantla, teniendo muy presente el objetivo para este triduo, que es encomendar la diócesis de Tlaxcala al patrocinio de San José, custodio de la vida y del amor, celebrando un triduo para clausurar con catequesis y oración el año dedicado al esposo de María. Quiero repasar con ustedes la temática que compartimos a manera de apertura en el pueblo de Francisco y Madero Tecoac, templo dedicado a San José, con el tema de San José en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Allá nos proporcionaba la reflexión el padre Israel Cabrera Olivares. En el primer día del triduo, en la comunidad parroquial de San José, Nanacamilpa, hacia el norponiente de nuestra diócesis, por donde están las famosas luciérnagas, nos recibía el padre Jorge Luis Chuela con el tema de San José en el Evangelio de la Vida, y nos hizo el favor el padre Óscar Sánchez Carreño de exponer el tema. Hoy nos encontramos reflexionando en este triduo para repasar que el siguiente tema fue expuesto en el templo parroquial de San José Teacalco con el padre Felipe Cuamazzi, y era el tema de San José y el Evangelio de la familia. Ahora, aquí en esta comunidad, con el párroco licenciado en Sagrada Escritura, Raimundo Muñoz Paredes, vamos a escuchar el tema de San José y el Evangelio del Trabajo. Muy interesante y oportuno para esta situación. El padre, con su experiencia de 21 años de sacerdote y en equipo con 2 sacerdotes más vicarios, el padre Ramiro Pérez, 16 años de sacerdote, y uno que está empezando su ministerio, Alfredo Moreno, con 3 años de ministerio sacerdotal. Les agradecemos la Comisión Diocesana de la Familia en Tlaxcala la oportunidad de venir a vivir desde aquí nuestra fe y iluminarnos con los valores, las virtudes de este gran patriarca, Señor San José. Padre Ray, muchas gracias, bienvenido por estas ondas que nos hacen comunicarnos con los hermanos, y gracias por recibirnos también. En realidad, Padre Amador, nuestra gratitud es hacia ustedes y por su medio hacia el señor obispo, que entre más de 450 comunidades en Tlaxcala nos han dado la gracia de ser sede de esta última estación de clausura. De antemano, les ofrecemos nuestra oración dirigida por la intercesión de San José para que sus trabajos, su ministerio sea muy fecundo. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Padre Ramiro. Muchas gracias también, Padre, por
darnos esa oportunidad como comunidad de seguir creciendo, conociendo más a nuestro santo patrón y ponerlo como modelo de padre, de hermano, de amigo en una familia. Y pues creo que es una bendición no solamente para la comunidad, sino también para nosotros como sacerdotes, seguir recordando nuestro modelo de vida. Gracias, Padre. Padre Ray, ¿qué has descubierto de valores de esta comunidad que tiene de santo patrón a San José? Tengo la gracia de haber conocido a San José Xicoténcatl desde hace 25 años, ya que ustedes recordarán que en el año 95-96 fui enviado a hacer un año de servicio pastoral a la parroquia de la Caridad. Desde entonces yo descubrí en esta comunidad muchos valores y yo se los he ponderado. Su amor a Dios, su amor a la Virgen María, su devoción a San José, su sensibilidad ante la palabra de Dios. Es una de las comunidades a las que uno solo les dice las cosas una vez y las hacen. Creo que si nos ponemos en la situación de un párroco que ve a las comunidades como sus hijos, sus hijas, pues yo me siento también agraciado con la obediencia de esta comunidad. Comunidad de fe, comunidad católica, de familias unidas, claro, con su propia problemática, pero siempre una comunidad que tiene como sello distintivo su fe en Dios y su amor a la familia. Pues muy bien, hermanos de esta comunidad de Xicoténcatl, también nuestro agradecimiento. Pues sin más, Padre, haces favor de que iniciemos. Antes vamos a escuchar un canto por el coro de esta población. El tema que vamos a exponer en esta tarde está intitulado San José y el Evangelio del Trabajo. Para comenzarlo, les invito desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, a decir juntos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo,
En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, la Sagrada Escritura nos ofrece realmente muy poca información sobre San José. A pesar de esto, ella nos dice lo más importante, lo esencial sobre su persona y sobre su obra. Primero que nada, que estaba desposado con la Virgen María. Segundo, que era un varón justo. Tercero, que tenía el oficio de carpintero. Y cuarto, que tuvo la misión de ser padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, con estos 4 datos, en esta tarde vamos a adentrarnos en la vida y en la misión de San José para comprender cuál es la buena nueva que nos expone su vida y su obra sobre el tema del trabajo. Como estamos cerrando la clausura de este año jubilar en honor a San José convocado por el Papa Francisco, quisiera que dijéramos algo sobre cada uno de estos aspectos. La Sagrada Escritura dice primero que nada que San José era esposo de la Virgen María. Al pie de la letra, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice: la generación de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que vivieran juntos, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Afirmar, hermanos, que San José y la Virgen María estaban desposados, tiene su dificultad, tiene su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, cuando decimos que una persona ya se casó con otra, entendemos que ya viven juntos. Eventualmente hasta ya tienen hijos. Sin embargo, en la época bíblica, en la época del Señor San José y de la Santísima Virgen María, el matrimonio entre los judíos se llevaba a cabo en 3 etapas que se distanciaban temporalmente cada una de ellas por 1 año. Primero, tenía lugar el noviazgo, llamado en hebreo Shidduchim. Al año se celebraban los desposorios, que en hebreo se dice Kiddushin, y al año más o menos se concluía el matrimonio con la boda o Nisuín. ¿En dónde estaban Señor San José y la Santísima Virgen María? Pues miren, no estaban en el noviazgo porque eso solamente era el inicio de un compromiso matrimonial. Entre los hebreos, por extraño que parezca para nosotros, el noviazgo comenzaba cuando un joven mayor de edad que tuviera 13 años, porque entre los judíos la mayoría de edad se adquiere a los 13 años. Pues con 13 años y un día, un varón le podía decir a su papá: papá, me gusta por esposa tal muchacha. Tenía que ser el papá quien hablara con el padre de la muchacha para acordar un noviazgo. No como en nuestros días, ¿verdad? Que los noviazgos pueden empezar en la mañana,
florecen en la tarde y concluyen en la noche, ¿verdad? Así son los noviazgos de hoy. En tiempos de Jesús no. En tiempos de Jesús era un contrato formal entre los papás de los novios. ¿Cómo se cerraba este noviazgo? Cuando el padre de la novia fijaba una cantidad de dinero. Podía también ser una cantidad en especie, 20 borregos, 30 sacos de trigo, y el papá del novio aceptaba. Entonces, cuando se entregaba esa cantidad llamada mojar, se firmaba un contrato llamado ketubá, y entonces comenzaba el noviazgo. Pero cuidado, el muchacho no podía tocar a la muchacha. Tenía que pasar un año, se fijaba una fecha para la siguiente etapa del matrimonio. Esa segunda etapa dijimos que se llama Kiddushin. Son los desposorios. ¿Por qué insisto en la palabra hebrea? Porque tal vez aquí se encuentra el sentido de lo que era para los judíos celebrar desposorios. Kiddushin viene de la palabra hebrea kadosh. Kadosh significa santo. El verbo kadash significa santificar. ¿En qué consistían los desposorios? Fíjense, hermanos, cuánto bien nos podría hacer comprender esto. Porque un varón santificaba a una novia cuando le juraba pertenencia única y absoluta. ¿Cómo se celebraban los desposorios? Cuando el novio le decía a la novia, sé tú mi esposa. Y cuando la novia le decía al novio, sé tú mi marido. La santificación del matrimonio judío entonces era un pacto de exclusividad. Y yo creo que en nuestros tiempos esto nos haría mucho bien comprenderlo. No entender el matrimonio simplemente como algo temporal, como un espacio donde tú haces lo que quieres con tu vida y hasta puedes llevar una vida paralela a la de tu pareja. En los tiempos bíblicos, esa consagración de mentes y de voluntades era lo que constituían los desposorios. Pero mucho cuidado, los desposados todavía no vivían juntos. Y por eso cuando Mateo 1:18 dice que San José y la Santísima Virgen María estaban desposados, se entiende que habían celebrado Kiddushin, habían celebrado los desposorios, pero no vivían juntos. ¿Qué le pasaba? A partir de este momento, al hombre se le llamaba, al varón se le llamaba hombre, Ish, a la mujer se le llamaba Isha, o para ser más exactos, Isha Baal. ¿Qué significa Isha Baal? Significa mujer que tiene marido, que pertenece al marido. Y a partir de este momento, el marido quedaba obligado a ver por el sustento de la esposa. Luego venía, al término de un año, la conclusión del matrimonio llamado Nisuin o boda propiamente dicha. Si el novio se atrevía a tocar a la novia antes de ese año, recibía como castigo 38 azotes, ¿verdad? Y eran azotes severos que casi nadie se atrevía a hacerlo. Esta tercera etapa del matrimonio judío consistía en el traslado de la novia de su casa a la casa del novio. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje del Evangelio de San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, donde se dice que un novio le pidió a un grupo de vírgenes que lo acompañaran? Dice el Evangelio que unas eran prudentes y otras imprudentes. Las prudentes llevaron su lámpara y aceite de más. Y dice el Evangelio que como el novio tardó en llegar y llegó a medianoche, el aceite de las imprudentes se terminó. ¿Qué iban a hacer estas vírgenes? Iban a acompañar a la familia del novio a traer a su novia.
Cuando dijeron, ya viene el novio, salgan a recibirlo, las imprudentes buscaron aceite y no lo encontraron. Lo hallaron ya que el novio había regresado con el cortejo nupcial y ya había entrado a su casa. Y dice el Evangelio que tocaron, ya tenemos aceite. El novio les dijo, ¿ya para qué? Ya no las ocupo, ya fuimos por la novia. Bien, pues todo esto lo comento para que a todos nos quede muy claro que la Santísima Virgen María y Señor San José habían celebrado la segunda etapa del matrimonio, pero no vivían juntos. Enseguida, los evangelios, sobre todo San Mateo, afirma que San José era varón justo. Una sola palabrita, queridos hermanos, trae un mundo de cosas. Al pie de la letra, Mateo 1:19 dice, José, su esposo, que era varón justo, y no queriendo ponerla en evidencia, dejó dejarla en secreto. ¿Qué significa afirmar que un hombre sea justo en la Sagrada Escritura? Permítanme decirles que para entender esto necesitamos comprender un presupuesto. En la Sagrada Escritura se afirma que nuestras acciones tienen consecuencias por la sencilla razón de que hay ordenamientos que preceden a la vida del individuo. Antes de que tú nazcas, ya hay reglas en tu familia. Antes de que tú nacieras, ya la sociedad tenía una organización, y así los pueblos, el Estado. Muchas criaturas de esta comunidad de San José Xicoténcal y de otras llegan inocentes a este mundo con su pechito blanco, sin saber que algún día tendrán ellos el derecho y la obligación de ir a la escuela. Tendrán también la obligación de ayudar en su casa. Esos son los ordenamientos que preceden a la vida del individuo. Pues en la Biblia, el mundo se concibe como un ordenamiento global, y a ese ordenamiento se le llama justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? El orden que Dios ha puesto en el mundo. Por ejemplo, si yo acerco la mano a esta vela, ¿qué me va a pasar? Me voy a quemar, y aunque yo no lo quiera, va a suceder. ¿Por qué? Porque esa es una ley del mundo, es un ordenamiento. Si tú te sientes muy fuerte, ¿verdad? Te subes a la torre del templo y te avientas, ¿qué te va a pasar? Te vas a hacer daño, porque lo nuestro no es volar. Por lo tanto, la persona que logra entender el orden que hay en el mundo, en la Biblia se le llama sabio. ¿Quién es el sabio? Es el hombre, es la mujer que reconoce el ordenamiento en el mundo y que lo respeta y lo procura. Por ejemplo, aquí la comunidad de Xicoténcal, padres, es una comunidad agrícola, ¿verdad? Todos estos pueblos de esta zona del estado, en su mayoría nacieron a partir de las grandes haciendas y conocen bien del campo. ¿Qué pasa, hermanos, si tú quisieras sembrar en agosto? Pues nomás se va a echar a perder tu semilla. Sabemos que en torno a Semana Santa, un poquito antes, un poquito después, aquí se debe sembrar. No puedes sembrar tu maíz en octubre, noviembre, porque no se va a dar. El que comprende esto es una persona que está en el camino de la sabiduría. Podríamos decir que el hombre sabio evita el mal y hace siempre el bien. ¿Por qué? Porque sabe que el bien tarde o temprano le va a regresar a su vida, y sabe también que el mal que haga tarde o temprano va a regresar a su vida. Pero San Mateo afirma que Señor San José era varón justo. El hombre justo es alguien más que sabio. ¿Por qué? Porque entiende que el orden del mundo no depende solo de sus fuerzas, sino que depende ante todo de respetar los mandamientos de Dios.
Por lo tanto, afirmar que San José era varón justo equivale a decir que él respetaba el orden de la naturaleza, respetaba la vida de las personas. ¿Se dan cuenta que él no quiso denunciar a María porque la hubieran lapidado? María hubiera sido asesinada a pedradas si hubiera denunciado que esperaba un hijo que no era de él. Pero él era justo. Él sabía que no podía hacer daño a nadie. Y sabía que ese orden lo podía restablecer la ley de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí se entiende aquel dicho de Jesús que dice: al que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. No por ser dejado, sino por confianza en los mandamientos de Dios que van a restablecer ese orden. Pues todo varón justo en tiempos de Jesús respetaba no los 10 mandamientos de Moisés que conocemos, sino 613 mandamientos que ustedes pueden localizar hoy en día muy fácilmente por internet. En su buscador pónganle los 600 mandamientos de la Torá y van a aparecer. Se van a dar cuenta de que hay 248 positivos, haz esto, y 365 negativos, no hagas. Todo esto cumplía Señor San José. Consecuentemente, un hombre justo es constructor de la paz. Un hombre que es justo, hermanos, es constructor de la paz. ¿Por qué? Porque procura la armonía del mundo. Un hombre justo no roba para subsistir. Un hombre justo trabaja. Y aquí es donde entramos al núcleo del tema que hoy estamos exponiendo. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los arquitectos. La Biblia no solamente nos invita a vivir con sabiduría, sino nos invita a vivir con justicia, haciendo a Dios el arquitecto de nuestras vidas. Si nos remontamos a los textos más antiguos de la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que antes del pecado de nuestros primeros padres, el trabajo era visto como una misión del hombre. Dice Génesis 2:15: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Así que antes del pecado, en los planes de Dios, tenía su lugar el trabajo. Pero después del pecado, Yahvé Dios le dijo al hombre: maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces quiero aclararles, ¿el trabajo es fruto del pecado? Ya vimos que no. El trabajo era la misión del hombre, solo que ahora, después del pecado, ese trabajo lo va a desenvolver, lo va a desarrollar el ser humano con sufrimiento. Esa es la diferencia, con sufrimiento. El trabajo que era la misión del hombre y tenía que desempeñarlo con gozo, ahora lo hará con sufrimiento. Pero en el plan de Dios se mantiene esta perspectiva del trabajo como misión del hombre. Dice Éxodo 29 y 23:12: 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso. Aquí podemos incluso confrontar los textos que nos presentan esos elencos de los 613 mandamientos de la ley, y casi siempre este mandamiento del trabajo se presenta al inicio de estas listas. Es tan importante para los judíos el tema del trabajo que otra ley de estas 613 que les he enunciado dice:
citando a Levítico 19:13, no demorarás, no retendrás el pago del salario. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derecho a su salario. El trabajador tiene derecho a comer del fruto de su trabajo. Así que, desde esta perspectiva, tenemos que ver que en el pueblo judío el trabajo se desarrollaba sobre todo en ambiente familiar. Entre los judíos no desarrollaba el trabajo una persona por separado, siempre involucraba a la familia. De hecho, por los textos extrabíblicos sabemos que el padre siempre transmitía el oficio a su hijo y a veces lo mantenía a su servicio por años. Yo digo en términos actuales que por eso en la Biblia no había ninis, jóvenes, niños que ni estudiaran ni trabajaran. ¿Por qué? Porque necesariamente a la persona se le involucraba en el trabajo de la familia. Inclusive, dice la Sagrada Escritura, que las familias se agrupaban, hacían gremios y se ubicaban por aldeas, por calles o por pueblos. Esta manera de organizarse, hermanos, obedecía primero que nada al tema de las materias primas. ¿Por qué en un determinado pueblo había carpinteros? Porque había árboles. ¿Por qué en Jerusalén eran raros los carpinteros? Porque si van a Jerusalén no hay árboles, hermanos, es una zona semidesértica. ¿Por qué en tal lugar había alfareros? Porque había arcilla. Pero también esto dependía de los medios de producción. Donde había agua, pues podían poner un molino. Donde había viento, tal vez podían dedicarse a otra actividad. El libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas 4:21, dice que la ciudad de Bet-Ashbea, al sur de Judea, era una población dedicada a los tejidos. También la Escritura nos dice que la tribu de Benjamín tallaba la madera, y en dos ciudades, Lot y Ono, se fundía el metal, como también en la ciudad de Debir. Son ciudades poco conocidas porque se mencionan en el Antiguo Testamento. Había talleres de tejido y tintorería. En Jerusalén no era la excepción. Dice Jeremías 37:21 que había la calle de los panaderos. Isaías 7:3, el campo del batanero, de los textileros. Jeremías 19:1 menciona en Jerusalén la calle de los alfareros, y Nehemías 3:31 el barrio de los orfebres. En fin, vean, hermanos, cómo la gente se organizaba por calles y por corporaciones. En una corporación, al jefe siempre se le llamaba padre, mientras que a los oficiales, que casi siempre eran los hijos, se les llamaba hijos. A veces coincidía con que el dueño del taller era el padre y de hecho los oficiales los hijos, pero no siempre. Entonces vean, aunque tú trabajaras en el taller de don Felipe, taller de carpintería, y no fueras su hijo, por el hecho de trabajar ahí, él te trataba como su hijo, te llamaba hijo. Enfatizo esto para que veamos las relaciones que mediaban en un ambiente de trabajo. Por supuesto que también el rey tenía empresas estatales, las más importantes. La Biblia menciona la fundición de Esjon-Geber bajo el rey Salomón, las alfarerías del estado de Netayim en Gedea. Dice el primer libro de las Crónicas 4:23, ellos eran alfareros y habitaban en Netayim y Gedea. Moraban allí con el rey trabajando a su servicio. Ahora vámonos acercando al ambiente de Jesús.
Galilea es una zona agrícola. La mayor parte de la gente era campesina. ¿Por qué sabemos un poco más de los apóstoles? Primero porque fueron elegidos por Jesús, pero después porque los pescadores y los artesanos eran la excepción, no eran muy comunes. Y cuando leemos el Evangelio de San Mateo 13:55, encontramos aquella afirmación tan conocida de nosotros, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Nada más, hermanos, que si nos vamos al texto original, encontramos que donde nuestra traducción española dice carpintero, el texto griego dice téctonos. San José era un técton. ¿Y qué es un técton? No es exactamente carpintero. ¿Por qué? Porque allá no hay ni madera. Entonces, San José, queridos hermanos, era un artesano. A nosotros se nos ha enseñado que hacía mesitas, que hacía sillitas, que hacía puertas, pero el problema que afronta la arqueología es, y bueno, ¿de dónde tomaba tanta madera? Lo que sí podemos decir es que San José vivió en una época donde se construyeron dos ciudades en Galilea, dos que no se mencionan nunca en la Biblia, parecen ciudades prohibidas: Séforis y Tiberíades. Se menciona el mar de Tiberíades, pero en los evangelios nunca se menciona la ciudad de Tiberíades. Hay razones que ahorita no vienen al caso comentar, pero si Séforis fue arrasada en el año 4 a.C. y vuelta a edificar por Herodes Antipas, y Tiberíades se comenzó a construir en el año 19 a.C. y se terminó en el 26, todo parece indicar que Señor San José y nuestro Señor Jesucristo trabajaron en la construcción de estas ciudades, porque Séforis está solamente a 6 kilómetros de Nazaret. Yo creo que está como de aquí a la carretera, la pista Huamantla, Veracruz, ¿verdad? Serán unos 6 kilómetros. El Evangelio dice claramente que Jesús fue adoptado por San José. ¿Cómo se llevó a cabo esa adopción? Pues poniéndole el nombre a Jesús. En la Biblia, el hecho de que tú le pusieras nombre a una persona o a una cosa, la hacía tuya. Por eso, queridos hermanos, cuando San José obedece la orden del ángel de ponerle de nombre a ese niño nacido de la Virgen María, ahí lo está adoptando. ¿Por qué comento esto? Porque en el mundo judío, al padre le corresponde una etapa en la educación del hijo. ¿Han leído que cuando nacía un niño, el que escogía el nombre no era la mamá, era el papá? Pero del momento en que nacía a los 3 años, pasaba con la mamá. Incluso San Juan Crisóstomo nos dice, hace 16 siglos, que la primera palabra que solía pronunciar un niño era imá, como en nuestros días, mamá. Pero la segunda casi siempre era abá, es decir, papá. En el mundo judío, los niños de 3 años en adelante, pero especialmente de los 3 a los 12, porque acuérdense que a los 13 años se adquiría mayoría de edad, pasaban bajo la custodia del papá. Y el papá le enseñaba a su hijo 2 cosas. Primero, le enseñaba a leer sobre el texto sagrado. Y segundo, le enseñaba un oficio. Mucho se ha dicho de por qué Jesús, en sus debates con los escribas, con los fariseos, saduceos, con toda la gente, demuestra una genialidad en sus razonamientos. Inclusive investigadores de la vida de Jesús que no son creyentes se admiran de la formación religiosa de Jesús. Y saben
en dónde explicamos esto? No estoy negando que sea el Hijo de Dios, pero acuérdense que Jesús pensó con mente humana, ¿verdad? Actuó con voluntad humana. Y todo parece indicar que siendo primogénito, José le dedicó todo el tiempo. Y San José debió ser una persona o experta también en las costumbres religiosas judías, o un padre hábil que no pudiendo dar todas las respuestas a su hijo, lo canalizó bien. Tenemos conocimiento de que en las grandes ciudades en el siglo I de la era cristiana había escuelas para estos niños de 3 a 12 años. Se llamaban Bet HaSefer. Bet HaSefer quiere decir la escuela del libro, porque el único libro que se ocupaba era la Biblia. Y sobre el texto de la Biblia a los niños se les enseñaba a leer. Sin embargo, en la provincia, donde había solo pocas personas, no había escuela de libro. Y generalmente los papás, los padres de familia, eran quienes enseñaban a los hijos, sobre todo a los varones primogénitos, las costumbres y la lectura del texto bíblico. Pero luego también hay que entender que el papá enseñaba su oficio al hijo. Ese oficio se transmitía siempre de padres a hijos por el asunto de los gremios. Nacías en la calle de los carpinteros, pues ibas a ser carpintero siempre. Nacías en la calle de los alfareros, en la aldea de los alfareros, tú ibas a ser también alfarero. De manera que a Jesús se le conoce como hijo del carpintero o del artesano. Y eso le permitió a nuestro Señor Jesucristo aprender el valor del trabajo. Fíjense, hermanos, cómo Señor San José, además de darle un oficio a Jesús, le transmitió el valor del trabajo. San José, con su oficio honesto, aseguraba el sustento, la vida de su familia, pero enseñándole a Jesús un oficio, también le dio el valor, la dignidad y la alegría de comer el pan con el fruto de su propio trabajo. Creo, queridos hermanos, que aquí es donde tenemos que hacer un énfasis, porque en nuestros días la familia es como un motor averiado. Si el motor tiene que dar la potencia, tiene que dar el movimiento a un auto, como que la familia está descompuesta. ¿Por qué? Porque no transmite valores. A lo mejor ustedes están trabajando, queridos papás y mamás, pero no les están enseñando a trabajar a sus hijos. A lo mejor les están dando de comer, les dan escuela, sí, pero no les estás enseñando el valor del trabajo. En otra comunidad este fin de semana, una familia preocupada me decía: padre, ¿por qué los hijos, entre más estudiados, menos quieren ayudar en las tareas de la casa, del campo? Yo les decía: algo malo están haciendo ustedes, no están transmitiendo ese valor. San José lo hizo, y en el contexto sociocultural que vive nuestra patria, tenemos que hacer una reflexión muy concienzuda. ¿Por qué? Porque ya lo decía el Papa Francisco cuando vino a México: nuestra patria tiene una enfermedad, un cáncer que ya hizo metástasis, y ese cáncer se llama corrupción. Y la corrupción quiere decir que prácticamente en todas las esferas de la vida social, las personas quieren dinero, quieren buena vida, pero no mediante el trabajo, sino tomando lo que no es suyo. ¿Cuál es la medicina para este cáncer que tiene nuestra patria? El trabajo, queridos hermanos. Enseñar a los hijos a comer con el sudor de su frente. A esto es a lo que le llamamos dignidad. No des a tu hijo solo de comer, dale dignidad. Y darle dignidad quiere decir enseñarle a trabajar, como lo hizo Señor San José con nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. De esta manera, el evangelio del trabajo, visto desde esta perspectiva amplia, aparece como el trabajo aparece como una parte de la obra de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque es un medio para procurar el sustento a las familias, es un medio también para que nosotros podamos hacer caridad, es un medio para socorrer al necesitado y por supuesto también un medio para que nosotros alcancemos nuestra vocación de ser imágenes y semejanza de Dios. En la nueva normalidad que se está pidiendo vivir, queridos hermanos, ojalá que todos nosotros trabajemos para que no volvamos a la situación de antes, donde faltaba el trabajo, donde faltaban los valores. Que en esta nueva normalidad, hermanos, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia se quede sin trabajo, pero en esta nueva normalidad, que ninguna familia se quede sin transmitir los valores fundamentales de la familia, entre ellos el trabajo. Pues yo les invito, queridos hermanos, a buscar nuestra consagración al Señor San José y a trabajar así por la dignidad de nuestras familias. Esto exige llevar una vida muy parecida a la de San José, una vida de silencio. Dice el Papa Francisco en Patris Corde, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en la segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Muchísimas gracias. Muy bien, Padre. Cómo refresca los oídos, el alma, aun cuando al iniciar tu comentario aseguras que la Biblia el Evangelio en concreto aporta gran cosa de este santo. Sin embargo, bien leído, sin exagerar, claro, en la honestidad de una reflexión vemos toda una escuela en este hombre. Y pues al hablar del trabajo, con tu comentario, Padre, veo que es un don. Después de haber sido la misión, es un regalo, es también una fuente de sabiduría, no solo de riqueza material, sino, por ejemplo, para llegar al trabajo, no tanto por los incentivos, la puntualidad, tomar los alimentos, prever muchas cosas para el trabajo, ir distribuyendo las horas del día y así alcanzar varias cosas por hacer. Y es un medio porque como manera de llevar dignamente el sustento a casa, ahí tenemos la manera de riqueza, llevado bien con buena administración. Las esposas, los esposos valoren el trabajo del uno y el otro, enseñen a los hijos a la administración para ver hasta dónde llega el alcance de los recursos materiales y adquirirlos en la etapa de cada familia. Muy bien, Padre, es también un medio de transformar y adecuar la materia prima, el mundo que Dios le dio al hombre en sus manos. Bueno, ahora pasamos a otra cosa. ¿Qué dice la Iglesia actualmente acerca del mundo del trabajo? En el Concilio Vaticano II recordaremos ese documento que nos habla sobre la dignidad del hombre, en donde la Iglesia comparte sus gozos, sus esperanzas. Hoy, ¿cómo ve la Iglesia esta actividad humana?
Pues la Iglesia, Padre, sin lugar a dudas que es pionera en el tema de los derechos humanos. Aparecen en ciernes, en semilla, en la Sagrada Escritura, y a mí me da mucho gusto leer en Gaudium et Spes, en otros documentos de la Iglesia, que el trabajo es un derecho. En la Sagrada Escritura, acuérdense que es una misión, es una colaboración con Dios. Y en ese sentido, pues es correcto lo que tú dices, que es un don. Es un don al que todos tenemos derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a crecer, a realizarnos. Tenemos derecho a ser parte en la transformación de este mundo que no está concluido. Es la creación de Dios no concluida. Y por eso yo terminaba mi exposición haciendo una doble invitación. Primero a los papás a que den dignidad a sus hijos. Una persona que no trabaja es como una persona desnuda. Una persona que trabaja es una persona que tiene pudor, que tiene ropa. Pero también mi segunda invitación era a procurar a todos el trabajo. En esta comunidad, pues no han sido pocos los negocios que he bendecido, y siempre pondero esta iniciativa, porque la persona que emprende es propiamente el empresario. El que emprende va a consumir insumos al comerciante, a quien hace tortillas, a quien vende verduras, y va a dar trabajo. Entonces, yo creo que tiene mucha razón el Papa Francisco cuando en tiempos recientes nos pide que no se excluya a nadie de este don tan hermoso del trabajo, que lo perfecciona y que ayuda también a nuestra sociedad a alcanzar su vocación de familia de Dios. Hablando de dignidad, también veo la gran necesidad de unir con la fe. No sé qué tanto aquí se combine en esta comunidad o en la parroquia que ustedes atienden. Recientemente ya se ha convertido Huamantla también en una zona de industrias, pero también de campo. ¿Cómo se ve la fe de la gente de campo y de la que ya trabaja en industria? Pues la verdad, en esta parroquia yo encuentro tres realidades: la ciudad, en el centro, la periferia y las comunidades rurales. Son tres realidades. Y cada zona tiene sus valores, pero también cada zona tiene sus propios puntos a trabajar, vamos a llamarles así. Sobre este tema, fe y trabajo, en el centro, pues yo veo la gente más, como en toda ciudad, más centrada en el trabajo. Le cuesta más dedicarle tiempo a Dios. Siempre que el progreso no va de la mano con el crecimiento en la fe, ustedes saben que hay problemas. Y por eso es que lo digo con mucho dolor, en el centro de Huamantla pues hay problemas sociales, ¿verdad? Problemas de delincuencia. Luego tenemos nosotros la periferia. En la periferia encontramos, yo creo que la zona más crítica, porque solo por ponerte un ejemplo, en la pandemia pienso que no hubo una familia de comunidades como Xicoténcatl donde no tuvo que comer, porque tienen su campo, tienen sus animalitos, tienen sus verduras. Y si no, tienen el mercado de la Divina Providencia, ¿verdad? Que es el campo de donde todos pueden tomar. Pero en la periferia, donde la gente está pagando su casa o está construyendo y además tiene que comprar comida, es donde más sufrieron. Y yo noto ahí el foco rojo, ¿verdad? En las periferias, porque ni tienen que comer, no siempre tienen la comida, pero tampoco tienen ni siquiera el espacio físico, el templo para acercarse a Dios. Bien. Otro punto más.
¿Cómo es importante la administración en la economía? ¿Cómo enseñar a los hijos ese buen uso de los bienes materiales? Porque una fortuna mal llevada no rinde, en cambio una pobreza, una limitación bien administrada, bien que fluye. Puedo ser impreciso, no recuerdo si el capítulo 7 u 8 de Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco, habla de este y otros temas como misión de la familia. Uno de los problemas que señala el Papa, y estoy de acuerdo en ello, por eso lo menciono, es que las nuevas generaciones no conocen el tema de la continencia. Quieren todo, los niños quieren todo, quieren teléfono, quieren touch, quieren iPad, quieren lab, quieren todo. Y bueno, pues creo que durante la charla ya he dado muchos tips de lo que tiene que hacer la familia, pero un problema que yo veo es que los jóvenes, los adolescentes quieren todo y los adultos vamos por allá. Los adultos quieren buena comida, quieren buen vestido, quieren buen carro, queremos todo bueno y como que tenemos esa dificultad para contenernos. Mira, voy a ponerles un ejemplo, no de aquí, sino de una confesión que hice hace unos añitos, no muchos, a un inglés, no una persona mexicana, un inglés. Y lloraba desconsoladamente: Padre, Dios me está olvidando. Pues puede ser que sí. A ver, pero ¿qué te pasa en concreto? Padre, este año no voy a poder estrenar auto. Le digo, ¿y como de qué auto hablamos? ¡Qué tragedia! Y me dice, como de un Mercedes-Benz. Dice, tengo 21 años, casi era de mi edad, que todos los años estreno mi Mercedes y este año no voy a poder estrenarlo. Le digo, ¿y eso te hace sufrir? Lloraba inconsolablemente. Yo pensaba en mi país, en mis comunidades y decía, cualquiera de nosotros estaría feliz con una carcachita, ¿verdad? Pero vean cómo en nuestros tiempos no tenemos continencia. Yo, más que abarcar muchas cosas, quisiera hacer este énfasis, que las familias de nuestros tiempos enseñen a sus hijos la continencia. La continencia es decir, que se aguanten, no les podemos dar todo. Las personas de hoy queremos todo, pero ni siquiera convendría darles todo, porque entonces los metemos en una vorágine de hambre de cosas y no llegamos a entender nuestra misión en la familia. Mencionabas los ninis, veo relación con el desempleo. Tanto puede ser como por pereza, una pereza afectiva, intelectual, de pensar, buscar el porvenir, y quizá como consecuencia de una persona ser muy consentida, sobreprotegida. Los papás quisieron arreglarle todo al hijo, pero también podemos ver como una estrategia de los que mandan, como qué consecuencias puede haber en la persona, un nini, un desempleado. Bueno, primero yo abundaría en el tema de por qué hay ninis, ¿verdad? Esa pregunta se la hace todo sacerdote, se la hace toda autoridad, toda persona que tiene gente a su cargo, hasta ustedes padres de familia. Y yo creo que aquí el problema de fondo lo veo yo en la familia. En la familia, porque hace años vivió un profeta llamado San Juan Pablo II. Tú y yo, padre, éramos seminaristas. A mí siempre me ha gustado ver los mensajes de los papas. Y él decía, cuando estaba vivo allá en los años 90, que venía a venir una época
en que iba a haber muchos hijos huérfanos de padres vivos. Ahí está el punto para mí. Lo interpreto así a partir del Papa San Juan Pablo II. Porque cuando, sí, puede haber políticas venidas de los que nos gobiernan, pudiera haber, ¿verdad? Lo planteo así, pues yo creo que lo fundamental es que los papás, no tanto las mamás, los papás hoy en día andan perdidos, han perdido el rumbo. Las mamás, bueno, se quedan en casas, en comidas, en tortillas, ven cómo, y sacan adelante a sus hijos, pero sinceramente quien yo veo perdidos son los papás, y por eso es que hay ninis. Si San José viviera en nuestros tiempos, no se despegaría de su hijo. ¿Por qué Jesús supo tanto? Yo lo dije hace rato. O Señor San José era un fregón en las Escrituras, o como muchos papás que se ven rebasados por sus hijos, buscan donde ellos aprendan y le dio continuidad, y en ambos casos él fue un padre excelente. Por ahí veo yo las cosas, Padre. Bien, pues vamos cerrando un poquito esto. Quedan muchos comentarios, parece, inquietudes. ¿Cómo ir ayudando en este mundo de desempleo, subempleo? Parece que ayer se anunciaba el nuevo salario mínimo en el país. Es una época maravillosa, y como propuesta de la Iglesia, pues es la economía solidaria. Educarnos en eso, no el individualismo. Bien tú decías eso, quiere el niño refresco, productos, ¿no? Para mí, solo para mí. Entonces, salir de ese individualismo a vivir en comunidad, una comunidad cristiana. ¿Qué comentario merece este panorama, Padre? Bueno, quiero encuadrar mi respuesta desde una anécdota, hermanos. Algunos padres hemos tenido la gracia también de ser enviados a estudiar. Yo nunca lo vi como una distinción a mi persona, sino como un servicio. Y recuerdo aquellas palabras del apóstol San Juan cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, se los compartimos. Con toda sencillez les comparto esto. Miren, cuando yo me iba a Roma, pregunté con un padre que venía: oye, ¿llevo la app o la compro? Me dijo: no, cómprala ya. ¿Para qué llevas? Allá hay muchas. Bueno, los primeros días intenté aprender un poquito cómo moverme en la ciudad, hablar, y ahí voy. Ahí va el Padre Ray, en las calles de Roma. Dije: a ver, ¿dónde está Plaza de la Computación aquí en Roma? Y búscala, y recorro calles, y puro negocio chiquitito, puro changarrito, para que me entiendan, de 4x4. Después de 2 horas me cansé de caminar y empecé a preguntar: oigan, ¿y aquí dónde compro computadoras? Ah, pues aquí tienes. No, pero una más grande. Más grande, pues ¿cuántas vas a comprar? No, pues una. Ah, pues me di cuenta de que el secreto de una economía está en propiciar el comercio local. Ya con el paso del tiempo supe que sí había centros comerciales en Roma, pero están fuera de la ciudad. Y si el autobús, te puedes subir a un autobús con un boletito de €1, te dura 75 minutos. Pero curiosamente, para llegar a la estación del centro comercial te cuesta €5. Y la piensas, nomás por ir al Parco Leonardo voy a pagar €5. No, mejor no. Aquí sí es necesario tocar lo que tú ya dijiste, el tema de los gobiernos. Yo me di cuenta también que no en todos los países encuentras autos de todas las marcas, son 2, 3 y ya. No, pero aquí en México entra a vender quien quiere, nos venden de todo, y así con los autos y con todas las cosas. Y nos ponen un centro comercial de esos grandes que acaban con el comercio pequeño. ¿Qué hacer? Yo también lo dije. Creo que un camino viable es volver al trabajo familiar, trabajo de la familia, a comprar a la señora que vende ahí en el piso, a comprar en las tienditas que tenemos aquí, que no va a decir los de Chicotenca, no.
Yo mi coca la compro en Guamantla, ¿verdad? Por ejemplo. Pues sí, es la misma que te venden aquí en la esquinita, ¿verdad? Por poner un ejemplo. En ocasiones hasta la misa van a la ciudad. En ocasiones hasta la misa, efectivamente. Yo a Xicotencal no voy, ¿verdad? Pues sí, sí es una realidad. Mi bautizo va a ser de caché. Sí, hay quien lo piensa así, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay circunstancias que lo permiten, pero hablando del trabajo, hay que cuidar el comercio local, hay que cuidar también estas empresas familiares, que a veces es simplemente el campo, que a veces son los animalitos. Esto, sin lugar a dudas, va a hacer mucho bien a la economía de nuestras comunidades. Muy bien, pues hermanos, amigos, espero que esto sea una luz y ahora ustedes con el Espíritu Santo les dé más para poner en práctica, recordando que San José unió el trabajo humano con la redención al educar a su Hijo, nuestro Redentor. Pues si no disponen más, nos dirigimos a la hora santa. Perdón, vísperas en este viernes primero de la semana de Adviento. Vamos entonces a disponernos. Espero que nos acompañen. Vamos con un canto de intermedio. Que
que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Ahora vamos a cerrar esta estación en honor a San José en el marco de la clausura de su año. Y desde la comunidad de San José Xicotencal, Parroquia de la Caridad Huamantla, vamos a encomendar a todas las familias a la intercesión del Señor San José, patrono de los obreros, patrono de la buena muerte, pero también custodio del Salvador y de todas nuestras familias. Pediremos la gracia de que los padres de familia sean otros San José, las madres otras Marías, y todos los hijos imiten a Jesús de Nazaret. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recitar todos el himno pausadamente. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Y el silencio madura la espera, el amor nos soporta en silencio. Con María la Iglesia te guarda, con anhelos de esposa y de madre. Reúne a sus hijos los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podemos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias, Padre del reino. Sáname, Señor, que he pecado contra ti. Pueden tomar asiento. Vamos a iniciar el Salmo 40. El coro va a decir el tono de las dos primeras estrofas, pues nosotros contestamos. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra y lo entregará a las sañas sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere esta cama apellido. El que viene y verme habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros.
sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo del que yo me fiaba, se compartía mi pan, y él es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor de Israel, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y romen sus alas. Nuestro alcázar, el Dios de Jacob. El correr de las casillas alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero la lanza de sus truenos escapa a la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. En Dios reconocer que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Para cántico
cántico apocalíptico, por favor, lo vamos a entonar todos juntos. Maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve. Segunda de Pedro. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es tardo el Señor en el cumplimiento de sus promesas, como algunos piensan. Lo que hace es aguardaros pacientemente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengáis a arrepentiros. Palabra de Dios. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Yo desde Egipto llamé a mi Hijo, vendrá y salvará a su pueblo. Recitamos todos el cántico evangélico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo desde Egipto llamé a mi Hijo, vendrá y salvará a su pueblo. Invoquemos confiados a Cristo, pastor y guardián de nuestras vidas, y digámosle:
Favorécenos, Señor, por tu bondad. Todos, favorécenos, Señor, por tu bondad. Ven a reunir a todos los hombres de tu iglesia. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Ayuda, Señor, a los pastores de tu pueblo peregrino, para que apacienten sin desfallecer a tu grey hasta que vuelvas. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Escoge de entre nosotros pregoneros de tu palabra, para que anuncien tu evangelio hasta los confines del mundo. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Ten compasión de los que en su trabajo desfallecen a mitad del camino. Haz que encuentren un amigo que los levante. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Pedimos al Señor que reconcilie y una a nuestras familias a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Oremos. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Pedimos al Señor que dilate la caridad de los creyentes en orden a socorrer a todas las familias que la están pasando mal. Oremos. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Pedimos la intercesión del Señor San José para que Dios nuestro Señor conceda salud, fortaleza y sabiduría a nuestro obispo Monseñor Julio César Salcedo Aquino. Oremos. Favorécenos, Señor, por tu bondad. También pedimos al Señor por todas las familias de esta comunidad de San José Xicoténcatl y de la diócesis, para que tengan como centro de su vida el ejemplo de Señor San José, que ama a su familia y que le procura valores. Oremos. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Muestra tu gloria en el gozo de tu reino a los que en ese destierro escucharon tu voz. Favorécenos, Señor, por tu bondad. Ahora, digamos con Jesús a nuestro Padre del cielo la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que quisiste que numerosos pueblos llegaran a conocerte por medio de la predicación de San Francisco Javier, concede a todos los bautizados un gran celo por la propagación de la fe, para que así tu Iglesia pueda alegrarse de ver aumentados sus hijos en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayamos a vivir con alegría en lo que hemos vivido, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuevamente el agradecimiento de la Comisión Diocesana de la Pastoral de la Familia Tlaxcala, a ustedes padres, a esta comunidad viva de San José Xicoténcatl, de la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, para invitarles el próximo miércoles 8 de diciembre a la Eucaristía de clausura del año de San José, que será transmitida también por esta plataforma
y se realizará en el templo parroquial de San José en la ciudad de Tlaxcala, presidida por el señor obispo, a las 12 del día. Esperamos que puedan participar de manera virtual en esta ceremonia muy conmemorativa. Muchísimas gracias también, Padre, como representante de la comisión. Gracias a todos nuestros hermanos de Xicoténcatl que con su ánimo, su alegría, su presencia también nos han motivado. Dios les bendiga a todos. Feliz tarde.